Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota. Otra semana en la NFL. Los Patriots vuelven a ganar después de la derrota de la semana anterior, ahora frente a los Panthers en Gillette Stadium, lo que es su primer triunfo en casa este año, el primero desde hace un buen rato, y por lo tanto están con punto .500, récord de 2-2, segundo lugar de la división este de la americana. Y bueno, la próxima semana enfrentan su mayor prueba en esta nueva era de Mike Bravel y compañía contra los Buffalo Bills. Entonces, este partido sirve como un puente, un, un triunfo moral necesario, un triunfo que tenía que ser como ha ocurrido, con un marcador de 42-13 a favor, en el que pues parece que podremos decir que el equipo ha jugado su mejor partido en las tres fases del juego en mucho tiempo. Específicamente desde 2020 no habían jugado un partido así de redondo. Y claro, por un lado tienes a los Panthers que no se comparan con los grandes retos de esta temporada, pero que curiosamente la semana anterior habían apaleado a los Falcons por 30 puntos. Entonces no era un equipo fácil. Y como ha demostrado la NFL esta temporada, Any Given Sunday, un domingo cualquiera. Entonces, los Patriots pues le sacan un partido redondo a los Panthers que venían de ganar, que también buscaban ponerse punto .500 esta temporada, y cierran el mes de septiembre con un récord positivo, ¿no? Igual, equilibrado. Por primera vez, yo creo que en los últimos 3 años que no habíamos visto eso. Siempre habían terminado con récord negativo, muy negativo, y parece que ya va tomando forma, especialmente la ofensiva. Ya iremos diseccionando un poco ambas unidades, ofensiva y defensiva, y también dedicaremos una mención a los equipos especiales, pero creo yo que hay más cosas buenas que malas en las tres fases del juego. Como dije, creo que han cerrado de manera redonda. No fue un juego perfecto, creo que hay mucho por mejorar y creo que eso también habla bien, porque el equipo, al dejar un margen para la mejora, también se vuelve un equipo que todavía no alcanza su plenitud. O sea, sí le han ganado los Panthers, pero puede que todavía veamos mejores partidos en el futuro, lo cual es verdaderamente ilusionante. Terminan los primeros 4 juegos de Mike Bravel con un balance, creo yo, que ligeramente inclinado hacia la ofensiva. Creo que este equipo, cuando no comete errores, como pasó en este partido, no entregaron el balón en ninguna ocasión, pues ganan. Es un equipo que se reduce a eso. Entregan el balón, no ganan, lo entregan, pues pierden. La semana pasada fue muy al extremo, entregaron el balón 5 veces y pues evidentemente no ganaron, pero contra los Raiders también entregaron el balón una vez o dos y perdieron. Es un equipo que depende de no cometer errores, claro, producto de que no tienen a lo mejor el roster más talentoso de la NFL. Entonces dependen mucho de que el colectivo no falle, que no se caiga para que entonces puedan ganar. Pero poco a poco también se van viendo destellos de individualidades, sobre todo en la ofensiva, que creo yo que van a ser importantes más adelante. A lo mejor todavía es muy pronto para aseverar el impacto que puedan tener algunos de estos jugadores en lo individual, pero creo que están poco a poco apareciendo en el momento más importante. Uno de ellos me parece que es Stephon Diggs. Había tenido un promedio muy por debajo de lo que tenía acostumbrado a la gente, incluso después de irse de Buffalo. Y este partido fue su mejor partido con los Patriots y uno de los mejores en los últimos 2 años. Fue un partido de más de 100 yardas. Le faltó el touchdown, pero tuvo más de 100 yardas. La primera vez que lo tiene con los Patriots y esperemos que no sea la última. Y se vio muy bien. Más allá del rival que tuvo enfrente, Dix se vio pues como Dix, como siempre se había visto cuando lo enfrentamos. Y eso es muy bueno. El propio Drake May comentaba después del partido que le sorprendió la velocidad con la que estaba moviéndose en el campo y que le alegraba tenerlo en el equipo precisamente por lo que le está aportando en este momento. Y no parece que el juego haya pasado por lo que pudieran hacer estos dos juntos, sino que genuinamente parece que May encontró a Dix
varias veces en sus lecturas, decidió darle una oportunidad y redituó. De hecho, Diggs contribuyó con 3 jugadas de más de 20 yardas y el equipo en general tuvo 8. Entonces, contribuyó casi con el 50% de las jugadas explosivas, lo que nuevamente es para lo que se le contrató. No se le está pagando muy poco, sino que se le está pagando como un receptor número 1 y finalmente se ve como un receptor número 1. Habrá que ver si no es como con Kayshon Boutte, que es un jugador que tiene un juego muy bueno y luego se desaparece. Sabemos el potencial de Diggs, pero también no ha sido el más consistente en este inicio de temporada. Quizás este es el punto de quiebre. También sigue apareciendo Hunter Henry. La semana pasada fueron 2 touchdowns suyos, lo que mantuvo al equipo en la pelea. Fueron los únicos touchdowns del encuentro. Ahora no lo fue, pero vuelve a anotar en semanas consecutivas y sigue siendo ese jugador súper confiable. Eh, si no fuera porque, pues, normalmente el receptor número 1 se le atribuye un receptor abierto, pues, creo yo que Hunter Henry es genuinamente el mejor receptor que tiene Drake May. No le genera mucho después de la recepción, pero tiene las manos más seguras de todo el equipo y cada semana lo demuestra. Y el hecho de que está apareciendo constantemente en el marcador es prueba de ello. En esta ocasión ni siquiera tuvo que estar tan cerca de las diagonales, fue un pase casi improvisado de May en la lateral y él se encargó de todo. Una situación muy rara porque él no suele tener este tipo de jugadas. Se escapó hasta las diagonales, unas 20, 30 yardas, que nuevamente fueron de esas jugadas explosivas que tuvo el equipo, que hoy realmente tuvieron bastantes. Y creo yo que lo único que les falta a esta ofensiva es el ataque por tierra. Nuevamente no han sido del todo consistentes. Han tenido algunos acarreos de más de 10 yardas. Han tenido incluso pases pantalla que daban la promesa de que podríamos ver un mejor ataque por tierra viendo las falencias de los Panthers en ese tipo de jugadas. Pero no fue así. Creo yo que lo que más le cuesta al equipo es correr por dentro de los tackles. Es algo que no hacen bien. Generalmente cuando el equipo corre por fuera de los tackles es cuando mejores resultados tiene. Pero cuando intenta correr esperando que sus linieros le abran los espacios frente al corredor, normalmente no lo hacen. Es una tarea pendiente. Por ahí en la semana se decía que Mike Bravel, él no entrena con equipo completo, o sea, lo que se llamaría full pads, por lo que los jugadores no tienen un entrenamiento físico muy eh, adecuado para mejorar estos problemas, aunque por otro lado hay gente que dice que no tiene nada que ver, pero es algo que incluso David Andrews, el anterior centro titular del equipo, dice que sí pesa en cómo se refleja en los partidos. Y creo yo que va a ser algo que van a tener que ver a futuro, ver que no está funcionando, porque creo que la línea ofensiva está dando muy buena protección a May, pero no puede generar huecos. Y eso es preocupante en el largo plazo, porque no todo el tiempo puedes depender de tu coreback. ¿Qué pasa si en alguna situación no puedes depender de May por la razón que sea? Ahí se va a ver el equipo muy desbalanceado. Pese a que intentan ser muy balanceados, esta semana May no lanzó más de 25 pases en todo el partido, lo que es un contraste con sus derrotas esta temporada, porque cada vez que intenta más de 30 pases en un encuentro, el equipo no gana, porque corren mucho menos de lo que lanzan. Y en esta ocasión otra vez el equipo fue lo más equilibrado posible, dando intentos de acarreo como intentos de pase, pero la verdadera lectura es qué tan efectivos son esos intentos de pase y qué tan efectivos son los intentos de acarreo. Y ahí está la gran diferencia. Mientras May puede generarte más de .80 en puntos añadidos sobre lo esperado, por tierra están prácticamente al final de la NFL y no dudo que sean la peor ofensiva por tierra de la temporada, precisamente porque no es un equipo que te genere ni 30 yardas por partido en este rubro entre cada uno de sus receptores. No pasan de 100 yardas por partido en colectivo. Entonces, sí es un equipo que nuevamente quiere ser equilibrado, pero no puede. Creo que esa es la mayor crítica que se le podría hacer a la ofensiva. Para todo lo demás, creo que han estado muy bien. La protección de pase incluso fue mejor que la semana anterior. Es cierto, el rival no es precisamente
el más fuerte y no estabas enfrentándote a TJ Watt o Cameron Hayward. Pero Derrick Brown es uno de los mejores tackles defensivos de la NFL y se le neutralizó bastante bien. Will Campbell casi no se discutió durante el juego. Muestra de que hizo un gran partido porque fue un partido limpio, sin errores. Eh, Creo que Ben Brown como guardia izquierdo hizo un muy buen trabajo. Ya se había comentado en la previa. El hecho de que ya lo hubieran estado preparando desde la off-season para una situación como esta habla mucho de que pues no había ningún problema. Si había un sustituto que no generaría ninguna preocupación si tenía que entrar durante la temporada, precisamente él. Habrá que ver cuánto tiempo se pierde Jared Wilson, porque recordemos que tiene dos lesiones, una en el tobillo y otra en la rodilla, lo cual suele ser muy complicado de proyectar. Tal vez se pierda otro juego o se pierda un mes. Habrá que ver qué decide el equipo, aunque entrenó en la última sesión de la semana anterior, entonces quizás no se pierda mucho. Igual, si el equipo no siente que estén al 100% contra un rival como los Bills, creo yo que Ben Brown debería recibir la oportunidad porque no lo hizo mal y creo que también vale la pena mantener cierta química. Si ya funcionó, pues no le muevas. Y cuando regrese, ver qué se puede hacer. Incluso pensar que Jared Wilson se pueda mover a centro otra vez, que es una situación mucho más natural para él, menos forzada como el guardia izquierdo. Y creo que eso sería lo más destacado dentro de lo que es la línea ofensiva, que casi no se habló de ella. Y eso es muy bueno porque quiere decir que no cometieron errores. Es un equipo que creo yo que en protección de pase es infinitamente mejor que el año anterior. Había dudas en la parte derecha, pero creo que Morgan Moses lo ha vuelto a hacer bien. Hay que recordar que no está jugando al 100%, entonces que haya tenido una actuación limpia como la del domingo contra los Panthers es precisamente algo muy positivo. Y solamente falta eso, que el equipo empiece a establecerse por tierra. Y es raro porque con Josh McDaniel siempre se ha priorizado el equilibrio, incluso con Tom Brady. Hubo temporadas en las que podía tener él liderar la NFL en pases, pero también tenía muy buen ataque por tierra, y eso es algo que le está faltando al equipo. Y a largo plazo sí van a necesitarlo porque May no puede cargar con todo. Y creo yo que también, por otro lado, tienen corredores talentosos. Esta semana vimos a Trubion Henderson y ya iremos hablando de los corredores porque creo yo que vale la pena mencionarlos. Henderson tomó el rol que le había pertenecido a Ramondre Stevenson hasta ahora. Si bien Stevenson fue el que inicia el partido, creo que poco a poco el equipo le fue dando más responsabilidad a Henderson, sobre todo en acarreos que eran en zona roja. A diferencia de la semana anterior, que esos fueron situaciones para Stevenson, en esta ocasión fueron para Henderson y él incluso anotó un touchdown en una de esas oportunidades, su primer touchdown en la NFL. Y tras lo visto, es muy probable que mantengan ese rol para él, pero no creo que Henderson se convierta en el corredor principal porque creo que le sigue faltando mucho en protección de pases. Sigue siendo un jugador que a lo mejor por el físico que tiene comparado con los profesionales, no se ajusta en bloqueos de pase y ha cometido 3 castigos hasta ahora, todos por sujetando, lo que normalmente indica que se está viendo superado. No es raro porque incluso Stevenson en su momento no empezó del todo bien en esta parte, pero va a tener que ir ganando masa muscular, va a tener que ir mejorando su técnica. Y por ahora creo que Stevenson se va a mantener en el equipo porque él es mucho mejor en protección de pase. Y en ese rol más reducido que tuvo a lo largo del partido, creo que funcionó. Stevenson no volvió a cometer errores porque ya no se le expuso tanto. Gibson también ayudó en parte, tampoco tuvo un rol prominente, pero todo fue para ir reduciendo la responsabilidad de Stevenson y creo que esa es la clave ganadora, darle más protagonismo a Henderson, hacer que lo ayude Antonio Gibson y limitar a Stevenson en sus pocas virtudes que le quedan. Y creo que ahí el equipo puede ir mejorando. En los receptores pasó lo mismo, hubo otro ajuste, de Mario Douglas pasó a un rol mucho más terciario, o sea, ni siquiera secundario, es un jugador que ya en este momento no consideraría entre los titulares. Lo que se había comentado durante la semana, el equipo mueve Dix al slot, viendo que ya habían incrementado sus snaps el juego anterior y el anterior a ese, ahora lo han vuelto el titular en el slot y fue mucho mejor. Incluso por eso Dix tiene más oportunidades con May, porque May parece que es un coreback que se fija mucho en el receptor de slot,
Probablemente por el sistema, porque si recordamos, McDaniels le da mucha prioridad al jugador de slot. Julian Edelman, Wes Welker, etcétera, etcétera. Incluso Jacoby Meyers en su momento era más un receptor de slot que un receptor externo, y eso también le ayudó a convertirse en el receptor número uno. Entonces, mover a Diggs a esa posición ha hecho que May se fije más en él, que lo aproveche más, y como resultado, pues tenemos un mucho mejor partido de ambos y jugadas explosivas a cada rato, algo que con Demario Douglas no pasaba porque claramente no tiene química con Drake May. Algo está pasando, pero si nos fijamos también el año anterior, Douglas no fue de impacto en absoluto. Es una vez que entra May al campo, que él parece que desaparece. No hay química y no hay una conexión entre ambos, pero con Dix es diferente. El siguiente paso, pues parece ser natural, mover más a Kyle Williams al exterior del cuerpo de receptores, pero durante el partido tuvo una sola jugada, yardaje negativo. No fue una jugada típica de un receptor, fue más como un acarreo a la parte externa del campo, y en esa situación, pues lo atraparon detrás de la línea de scrimmage y no pudo conseguir más yardas, ni siquiera quedarse en cero. Tuvo yardaje negativo. Y fue una primera prueba interesante aprovechando su velocidad, pero creo yo que él como receptor abierto, conocido por su verticalidad, le vendría más ser un receptor X que ser un receptor como el que quiere intentar McDaniels en este caso, que es muy similar a lo que trataban de hacer con Taekwon Thornton en un inicio, porque tendrá la velocidad, pero si casi no lo utilizas, tampoco esperes que tenga la habilidad para hacer más de lo que le estás dando en el campo. O sea, las defensivas, cuando haces ese tipo de jugadas, incluyendo los pases pantalla, tu jugador tiene que obtener lo que la defensiva le da. Y también sale un poco de la confianza porque tiene que sortear muchos obstáculos. Y si Williams no la tiene, es muy difícil darle ese tipo de jugadas y esperar éxito. Sobre todo en una situación en la que no estás tan adentro del campo enemigo, como una situación de zona roja, y solamente se trata de una jugada común durante el drive, y pues eso fue lo que ocurrió. Creo que involucrar más a Williams o alguien en esa situación de receptor para pase largo, receptor del tipo X, le vendría muy bien al equipo. Creo que ya no le movería ahí. Creo que Dix en el slot está muy bien. De Mario Douglas, creo que va a tener que trabajar muy duro para recuperar su puesto, pero si no lo hace, creo yo que pues por algo le estás pagando a Dix. Y, y también tienes a Efton Chisholm, aunque no le den oportunidades, eventualmente tiene que tener una. Y creo yo que vale más la pena confiar en alguien como él que volver a darle la oportunidad de Mario Douglas, que lleva más de un año sin mostrar absolutamente ninguna química con su coreback titular. Y sabemos que Drake May no se va a ir a ningún lado en este momento. Entonces, es mucho más complicado para Demario Douglas. Y la ofensiva se ve mucho mejor, porque Diggs está jugando a un nivel cercano a su nivel, y Drake May se siente más cómodo porque encuentra un receptor que tiene muy buenas manos, que genera separación y que tiene la agilidad para hacer más de lo que él ya le está dando en el pase. Y creo yo que la ofensiva en general ha funcionado así. Creo yo que en el pase hay muy poco que objetarle, protección, pases, creo que todo fue muy bien. Y creo que todo empieza porque May se siente cada vez más cómodo. Ha terminado el partido con más de 200 yardas sin entregar una sola vez el balón, comparado con la semana pasada que tuvo un fumble y una intercepción. Esta semana no tuvo ninguna sola entrega de balón y muy pocos pases incompletos. De hecho, es su tercer juego consecutivo con más de 75% de pases completos, lo que ya está a punto de ser un récord en la NFL y empatar a Tom Brady, que en 2007 logró lo mismo. Entonces, tienes un coreback que cada vez está jugando mejor y que está reduciendo sus entregas de balón considerablemente. Habrá que ver si la próxima semana no cometen errores, porque creo yo que contra los Bills, de bote pronto y antes de que hagamos un análisis en la previa correspondiente, si algo mostraron equipos como los Saints o los Dolphins es que se les puede dar pelea, pero sin cometer errores. En el momento que esos equipos se dispararon en el pie, se acabó el partido. Un solo error, una entrega de balón, un fumble, es suficiente para que Josh Allen, jugando al nivel en el que está jugando, te acabe. Y la defensiva ha tenido inicios muy flojos, entonces van a necesitar tener un juego más limpio a la ofensiva como el de hoy, y ya veremos si lo consiguen, pero creo que tienen las facultades para hacerlo.
Y también no podemos negar que Stephon Diggs va a querer ir con todo contra su ex equipo, sabiendo que tiene la oportunidad de demostrarles que fue un error haberlo dejado ir. Ya tendremos la oportunidad de hablar más al respecto, pero sí era importante irlo discutiendo porque sí es un gran, gran partido. Puede ser un punto de inflexión, un antes y un después para esta franquicia durante esta temporada. Si de repente sorprenden al mundo y le ganan a los Bills en su propia casa y en horario estelar. Creo yo que igual el resto del calendario, si nos fijamos, no es tan complicado. Tiene partidos contra Falcons, contra Browns, contra Saints. Son equipos que, si bien han tenido momentos para sorprender en la temporada, los Falcons recientemente le ganaron a los Commanders, los Saints le dieron un muy buen partido a los Bills, los Browns le quitaron el invicto a los Packers. Son equipos que, igual que nosotros, están batallando todavía para tener consistencia y enfrentando equipos de mismas circunstancias como ocurrió contra los Dolphins o ocurrió contra los Panthers. New England ha demostrado tener la capacidad de ganarles y es muy similar a lo que ocurrió en 2021. A lo mejor todavía no parecen estar al nivel de los contendientes, pero claramente le pueden ganar a los equipos en iguales o peores circunstancias que ellos en este momento. Por lo que puede ser que el equipo en ese lapso, que son alrededor de 5 partidos, ganen unos 4 incluso, pero todo depende pues también de lo que muestren la próxima semana. Porque si vuelven a perder, tenemos esta extraña dinámica en donde ganan una semana, pierden la siguiente, ganan una semana, pierden la siguiente. Y así, pues el equipo no va a tener un récord ganador. Eso es un hecho. Entonces, habrá que ver cómo les va contra los Bills, pero de momento es un equipo de .500 y todavía aspira a meterse a playoffs, por lo menos como wildcard. Y algo que me pareció muy interesante, ya dejando de lado la ofensiva en este momento, fue la celebración de Drake May en su touchdown por tierra. Él en ese momento entra a las diagonales y hace la celebración de Cam Newton. Posterior al encuentro, él habla mucho de cómo él creció como este gran fan y Cam Newton siendo su ídolo y cómo él lideraba y era un jugador muy especial, muy diferente a lo que normalmente se acostumbraba en su época y que siempre quiso ser como él y ahora pudo enfrentar a ese equipo con el cual también creció admirando, que son los Panthers. Les hizo un juego casi perfecto y lo coronó con una celebración al puro estilo de Cam Newton, con su famosa celebración de Superman y por ahora todo brilla mucho para Drake May. Creo yo que el éxito y el fracaso del equipo es muy claro por dónde va a pasar y es en las manos de Drake May. Cuando a él le va bien, al equipo le va bien. Entonces, sí es algo que va a tener que tener muy en cuenta en England en el futuro. Van a tener que reforzarlo más, darle más armas, consentirlo de verdad, porque es un jugador muy especial y es muy evidente que en la medida de que consientan a su figura, el equipo va a despegar. Y es algo que no es exclusivo de los Patriots. Y además, en esta época de la NFL es algo cada vez más común. ¿Quieres éxito? Tienes que priorizar a tu quarterback. Es una liga de quarterbacks. Entonces, ahí está la situación. Nuevamente el equipo gana cuando no comete tantos errores, cuando deja de entregar el balón. Y pues parece sencillo, pero le ha costado al equipo entenderlo las primeras 4 semanas. Solo lo ha hecho 2 veces. Entonces, esperemos que lo vuelva a hacer y esperamos que no les cueste tanto mantener la consistencia como hasta ahora. Y pasando ahora a la defensiva, creo yo que lo más importante es el regreso de Christian González. Hay una enorme diferencia en la secundaria cuando está y cuando no está él. Y durante este partido fue muy evidente. La mejor arma que tenían los Panthers, quizás su única arma por aire, fue Tyrod McMillan. Y una vez que Christian González entró en ritmo, porque cabe aclarar que no jugó bien desde el inicio, McMillan dejó de ser un factor. Tuvo 3 veces que defender el pase en cobertura contra McMillan y solo le permitió 2 recepciones, menos de 40 yardas, obviamente sin recepción de touchdown. Y por otra parte, creo que poco a poco se está encontrando. Era muy necesario tenerlo en el partido
porque sí se le notó algo oxidado. Y es mejor tener esos problemas contra un rival con el cual sabes que puedes ganar a pesar de tenerlos, como los Panthers, que la próxima semana contra un rival que no suele regalarte nada. Y si tú más bien te regalas, te va a hacer pagar. Y me da muchas expectativas verlo la próxima semana, sabiendo que Buffalo no es necesariamente un equipo comprometido con un receptor como en el pasado, sino que diversifica mucho su defensiva, digo, su ofensiva por aire. Entonces tienes jugadores como Shakir, tienes jugadores como Keon Coleman, como Dawson Knox, jugadores que te pueden, Dalton Kincaid, que te pueden mover mucho el balón y que no necesariamente uno de ellos va a dominar todo el partido, porque Allen ha aprendido a distribuir su balón por todo el campo, pero teniendo a González, creo que el equipo tiene mejores posibilidades. Carlton Davis claramente no pudo tomar su rol por completo. Incluso en este partido le ha costado mucho tener una actuación limpia, ha cometido unos cuantos castigos, ha visto un poquillo mal, aunque por ahí tuvo una posibilidad de una intercepción que quedó en nada, pero no es el jugador que uno ve en González. Y por otro lado, los safeties están jugando muy bien. Craig Woodson creo que ha tenido otro muy buen partido. Es un jugador que constantemente está teniendo buenos partidos en esta secundaria. Y habrá que ver qué sucede con la lesión de Jalen Hawkins. Ha tenido un problema en el tendón de la corva. No pudo continuar en el partido, terminó cuestionable para volver y en su lugar entró Kyle Duggar, que claramente no es el Duggar de otras temporadas. Y al ser sustituto y no estar en un buen momento, habrá Habrá que analizar qué tanto puede ser su impacto para bien y para mal en esta defensiva, sobre todo porque creo que la secundaria ha tenido un mucho mejor partido que en las semanas anteriores, y en buena medida fue porque tenían a Hawkins en el campo. Dogger no es que lo haga mal, pero él entró casi en garbage time, entonces tampoco es que podemos sacar mucha agua del pozo sobre esta actuación de Dogger en la semana 4, cuando realmente no hubo una verdadera prueba en el momento en el que él entra en escena. Pero sí es eh, destacable la labor de González. Parece que él entra y, aunque no arregla todos los problemas como varita mágica, sí que termina dando más calma y seguridad en la secundaria. Y esta defensiva depende mucho de la presión del coreback. En la medida que el equipo consigue presionar al coreback de turno, como ocurrió la semana anterior, como ocurrió contra Tua Tagovailoa, la defensiva ha logrado sacar los partidos adelante. Y principalmente de la mano de Milton Williams y de Harold Landry. Landry es como este finalizador, o sea, el front seven le abre los espacios y él claramente se puede escabullir y capturar al rival, pero Milton Williams es el verdadero motor de este front seven. La línea defensiva con él claramente es diferente cuando está en el campo. Mueve linieros interiores sin ningún problema. Barmore también. Creo que poco a poco se está volviendo el tándem que tanto se esperaba en la offseason. Pero lo de Williams es impresionante. Es un jugador que está disruptiendo cada vez que tiene la oportunidad en esa línea defensiva. Y en todo momento que Bryce Young tuvo la presión de estos jugadores frente a él, ni siquiera es que estuvieran cerca de él, sino que achicaban la bolsa de protección, se hizo más pequeño él y terminó cometiendo errores como un sack en el cual ni siquiera lo tienen que tocar y él se cae y pierde 11 yardas, lo que eventualmente provoca que el equipo no pueda ni siquiera ir por el gol de campo y ayuda a la defensiva a que el partido no se complique un poco más. Son situaciones en las que la línea defensiva aparece y genera muchos problemas a sus oponentes. La siguiente oportunidad contra Josh Allen, todos sabemos lo evasivo y lo difícil de derribar que es, pero parece que esta línea defensiva está lista para un reto como ese y va a ser muy importante ver cómo se comporta. Creo que va a ser también, eh, hablamos de que va a ser un antes y un después para el equipo, pero creo que en áreas como la defensiva, contra un rival de este calibre, con un jugador que está queriendo repetir como MVP en la temporada, sí que ganarle o jugarle muy bien, hacerle la vida imposible a Josh Allen, sería un paso muy importante en la evolución de esta defensiva. Sobre todo ahora que parece que va a ser completamente del entrenador de linebackers internos, Zach Core, porque como recordaremos, Terrell Williams fue diagnosticado con cáncer de próstata y por desgracia él no va a poder volver en un tiempo.
Y lo más probable es que Kurt termine como el coordinador defensivo el resto del año y la próxima semana es su bautizo de fuego, su primer gran reto. Creo yo que incluso más que Aaron Rodgers en la semana 3 y nada en contra de Rodgers, pero el nivel que está teniendo Allen no lo tiene ningún otro quarterback en la NFL en este momento. Y poderle ganar, decir, yo lo controlé, yo hice que cometiera sus errores más graves esta temporada, sí que sería una declaración de intenciones muy grande por parte de Kerr y de esta unidad defensiva. Habrá que monitorear nuevamente la lesión de Hawkins, ver también qué pasó con Carlton Davis, porque por ahí tuvo un problema, sí se mantuvo en el partido, pero hubo que analizar, hubo que revisarlo y parece que no fue nada grave, pero ya tenía un problema anterior, una lesión. Entonces, si esto se está sumando o está reagravando el problema, también es algo que tenemos que ver a futuro. Creo que ya iremos, si hay la oportunidad y si esto escala, pues se comentará, pero creo que los rumores de que Tariq Woolen de los Seahawks podría estar disponible no deberían pasar desapercibidos por los Patriots. Creo que un jugador como él en esta secundaria aportaría mucho. No tienen otros esquinero del calibre de Davis y de González. Ya es algo que se ha comentado en anteriores episodios, pero este cuerpo de esquineros, si pierde uno de sus dos principales, está en la nada. Alex Austin no tiene el nivel para reemplazar a ninguno y se vio en las 3 semanas que tuvo que cubrir la baja de González. Marcus Jones ha tenido un partidazo en equipos especiales, pero todos sabemos que en la defensiva su físico, su estatura, le impiden ser un esquinero eh, confiable y no puede ser el esquinero número 2 ni mucho menos el número 1. Y el resto de los que hay, pues son jugadores de escuadra de prácticas que de repente pueden promover o firmar si están disponibles, pero tienes 2 jugadores que realmente pueden ser titulares, otros 2 que son suplentes que no están a ese nivel, y luego, pues, puras sobras. Y los Seahawks, pues, sienten que ya es momento de moverse con respecto a Gulen. Creo que valdría la pena ver esa situación, sobre todo porque si es un equipo que realmente cree que pueden llegar a playoffs, que es un equipo que cree que puede pelear, a lo mejor no es solo este año, sino el siguiente, un jugador como Gulen, que es joven, que tiene potencial, no le vendría mal al equipo, porque además depender solamente de dos esquineros con el historial de lesiones que tienen, no es la mejor idea y quedarían muy desprotegidos en caso de una nueva lesión de cualquiera de ellos. Así que, pues es muy complicado. Nuevamente, creo que el equipo a la defensiva está mejorando, pero es mucho más evidente que la mejora a la ofensiva no está condicionada por los jugadores que tienen, sino creo yo que el esquema está mejorando, lo que como resultado es la evolución que estamos viendo. Por eso, probablemente este equipo va a terminar siendo una mejor ofensiva que defensiva al final del año, pero igual nos estamos adelantando. Y en este partido han tenido una muy buena demostración de lo que puede ser este equipo cuando limita sus errores, pero tienen margen de maniobra. No hay mucho más que rescatarle a estos Panthers. Creo que lo que hicieron esta semana fue terrible, muy poco a su favor. Más allá de sus dos primeras series ofensivas en las cuales parecía que iban a darle un buen partido a los Patriots, fue un desastre. Este equipo no llegó con un plan cuando daba la ilusión de que así era. Y por el contrario, se vinieron abajo muy pronto en el partido. Incluso Drake May no había lanzado más de un pase en todo el encuentro, cuando ellos llevan por su tercera serie ofensiva e iban perdiendo 7-6. Y es un equipo que se la pasó remando contra corriente en todo el partido. Realmente New England, fuera de esos primeros compases, ese primer cuarto, o el inicio del primer cuarto incluso, no tuvo más problemas contra los Panthers. Una vez que tomaron la ventaja, no la dejaron ir y fue un equipo que en cada serie ofensiva, después del segundo cuarto, parecía que iban a anotar 7 puntos. Y así fue. Fue un equipo muy solvente. Y igual creo yo que los equipos especiales están siendo muy desapercibidos. Y no solo es que Marcus Jones haya tenido un otro touchdown en regreso de despeje, lo que ya lo empata con Julian Edelman en la historia de los Patriots. Ningún otro jugador ha tenido más que ellos. Y Marcus Jones todavía puede tener otro touchdown en un regreso de despeje e incluso romper esa marca.
también es el primer jugador de los Patriots junto con Gunnar Olszewski desde la fusión de la AFC con la NFL que consigue dos regresos de más de 60 yardas en despeje en el mismo partido. Y finalmente, para rematar, tuvo más de 160 yardas en totales en regresos de despeje, lo que también es un nuevo récord en la franquicia. Pero más allá de eso, creo que todos los equipos especiales se comportaron a un buen nivel. Brandon Schooler tuvo muy buenas coberturas en regresos. De hecho, gracias a él es que el equipo encajona a los Panthers en una situación dentro de su yarda 5, lo que también evita que los Panthers puedan regresar al encuentro cuando todavía podrían haber causado algo de ruido. Y en general, la cobertura de equipos especiales fue mucho mejor que la semana anterior, que tuvo algunos problemas, y especialmente contra Miami. Creo que Jeremy Springer ha mejorado en ese aspecto. El equipo presentó algunas deficiencias en sus primeros dos encuentros, pero ahora parece que vuelven a ser la unidad élite que fueron el año pasado. Y casos como el de Bryce Baringer, que sigue metiendo balones dentro de la yarda 20 del rival, y sobre todo de Borregales. Creo yo que el hecho de que no hablemos mucho del caso de Borregales en los últimos dos partidos también habla de su mejoría. Ya no ha vuelto a cometer errores. Esta semana incluso tuvo que ser utilizado más veces por la cantidad de puntos extra que tuvo que anotar y lo hizo bastante bien. Por ahí tuvo alguna patada que pudo haberse ido más desviada, pero logró atinar todas. Es un jugador que está ganando confianza y en caso de un novato, especialmente un pateador novato, es muy importante que mantengan esa confianza y es algo muy positivo. Creo que los equipos especiales se habla muy poco, pero es un equipo cada vez más redondo. Es quizás la única unidad del equipo que cada semana comete menos errores y creo que va a llegar a un punto en donde no van a cometer ninguno porque están los jugadores que recién llegaron, están combinándose bien con los veteranos y Springer, desde que llegó el año anterior, ha demostrado que es un muy buen coordinador de equipos especiales. Ojalá que no nos lo quiten al final del año porque ese tipo de actuaciones provoca que los equipos volteen a ver a este tipo de coordinadores y si llegara a pasar, pues esperemos que su sustituto tenga el mismo nivel, porque lo que han hecho estos últimos partidos, como en el juego contra Miami, que gracias a ellos el equipo remonta cuando parecía que ya tenían el partido perdido otra vez, lo que hicieron esta semana con el regreso de Antonio Gibson, que sin que los Patriots estuvieran funcionando bien a la ofensiva en ese momento, los equipos especiales le dieron la ventaja al equipo y eventualmente la ofensiva carburó, empezó a añadir más puntos, pero todo empezó con el touchdown de Marcus Jones, así como en su momento fue el touchdown de Antonio Gibson. Y eso también es muy preocupante para los rivales, porque ahora ya no solamente tienes que preocupar por Marcus Jones o Antonio Gibson, también tienes a TreVeyon Henderson, que tuvo muy buenos regresos durante el partido. Incluso es curioso porque los Panthers parece que no habían aprendido la lección, pero después de que el segundo regreso fue de más de 60 yardas y casi anota touchdown de nuevo Marcus Jones, empezaron a lanzar los despejes, empezaron a patearlos muy lejos de su posición, sabiendo que podía volver a regresar el balón y quién sabe, ahora sí podía anotar su segundo touchdown en el partido de esa forma. Eh, Eso es algo muy interesante. Eh, Más que hablar de ganadores y perdedores como otras semanas, yo creo que podríamos hablar de pilares. Y creo yo que en este momento uno de esos pilares es Marcus Jones. Es un jugador que los equipos especiales rivales van a empezar a planificar en su contra. Patadas más largas, patadas al otro lado donde se encuentra. No lo van a querer retar. Eso cada vez va a ser más difícil que Marcus Jones pueda regresar balones porque siento que a partir de ahora sí hay cada vez más miedo a que regrese balones y los anote. Igual va a pasarle a Antonio Gibson si sigue como en la semana 2, pero también está el caso de Drake May. Cada vez es más evidente que los equipos van a planificar para nulificarlo. Por eso es importante que los corredores den un paso hacia adelante, porque más tarde que temprano, yo creo que incluso la próxima semana lo vamos a ver, los equipos van a ir con todo contra Drake May. Y quizás Drake May pueda tener un buen partido a pesar de ello, pero van a tratar de limitar el impacto que hemos visto en este partido. Entonces no va a tener tantas oportunidades como las que tuvo hoy, o quizás sí, pero New England tiene que ir muy bien preparado. Otro que creo yo que si sigue jugando a este nivel va a volver a generar muchas expectativas y muchos coordinadores defensivos van a tratar de nulificarlo, es Stephon Diggs. Hunter Henry, pues siempre ha sido ese jugador que
a lo mejor no tenemos todos en el radar, pero sí los coordinadores defensivos, y se ha notado, le mandan doble cobertura, lo cubren más, pero es otro jugador muy interesante en el arsenal de Drake May, porque dentro de toda esta repartición casi tan equitativa de su juego de aire por aire, es uno de los receptores más productivos que tiene May, junto con Kayshon Boutte, son de los jugadores más productivos que tiene May. Cada vez que le lanzas es prácticamente un primer down. Es un jugador muy confiable, de manos muy seguras y que casi le garantiza un primer down. Es su red de seguridad en este punto. Y ojalá que en el futuro hablemos de TreVeyon Henderson, de Kyle Williams, ya ni se diga de Efton Chisholm, porque pues en algunos casos son jugadores veteranos y necesita el equipo poco a poco tener esa posibilidad de contar con jugadores de sangre joven. Y para eso necesitan darle la confianza. Creo que ya hablamos cómo a la ofensiva hicieron algunos ajustes, entonces esperemos que lo sigan haciendo. Creo que van por muy buen camino. Y viendo cómo están las estadísticas de la ofensiva, cómo han jugado recientemente, el hecho de que en 4 semanas tienen 2 juegos de más de 30 puntos a la ofensiva, pues son destacables por parte de Josh McDaniels. Él ha hecho lo que sus predecesores no habían podido y eso también habla de su nivel, de su capacidad como coordinador ofensivo, de que siempre se le dice que es obsoleto, pero ahí está, nuevamente entre los mejores coordinadores de la liga. Y ahora parece que él no se va a ir. Parece que va a ser el Big Fangio de la ofensiva. Pese a lo muy bueno que pueda hacer en la actualidad, pues como ya quemó muchas oportunidades como head coach, probablemente ya su único rol en la NFL, a menos de que los Patriots lo promovieran, pues va a ser coordinador ofensivo el resto de su carrera. Y todo indica que él va a seguir todo el proceso de Drake May, lo cual sería fantástico porque un coordinador ofensivo que se mantiene en todo el proceso de desarrollo de un quarterback es muy importante. Si no, hay que preguntarle a Josh Allen cuando tuvo a Brian Double por tantos años, lo que ha significado para él ahora, que es un MVP de la NFL, que podría ser hasta un 2 veces MVP. Lo mismo puede ser con Drake May. Y lo que son las cosas de la vida. Ahora ambos se van a medir cara a cara, como ocurrió la temporada pasada, y en un punto en el que ambos están jugando muy bien. Y podríamos empezar a tener narrativas de quién es, si realmente Drake May es el Josh Allen 2.0, o puede ser alguien muchísimo mejor que eso, o si Josh Allen puede imponerse, o ambos tienen un juegazo y hablamos ya de una rivalidad naciente a futuro, una gran rivalidad, porque además va a ser en la misma división y eso va a generar muchos partidos electrizantes en el futuro. ¿Quién sabe? Eh, Creo que el hecho de que estén en prime time la próxima semana este partido de Bills contra Patriots nos dice mucho de las expectativas de la NFL y después de este partido quizás son los Panthers, pero los Patriots han recuperado confianza, se creen quizás que pueden ser el nuevo campeón de la FC y tal vez lo sean. No se puede garantizar que el equipo va a perder o va a ganar la próxima semana porque todo puede ocurrir en la NFL. Los Panthers venían de aplastar a los Falcons, los Patriots venían de perder con 5 entregas de balón y ahorita solo queda un equipo invicto después de que casi todos los invictos perdieran en la semana 4. Es una liga muy rara, muy equilibrada y muy impredecible. Tal vez los Patriots la próxima semana le quiten el invicto a los Bills y el único invicto de la AFC finalmente caiga, o quién sabe. Yo creo que es justo disfrutar de esto y como última nota, yo creo que hay mucha gente que dice, es que son los Bills, es que es Carolina y es que no es un gran contendiente y lo que sé. Yo creo que si algo nos ha enseñado la NFL en los últimos años es que nunca sabes cuándo va a ser el último triunfo de tu equipo. Puede que el equipo gane ahora y no vuelva a ganar hasta el próximo año. Entonces, disfrutar cada triunfo de tu equipo no está mal. Es cierto que no puedes pensar que va a ganar el Super Bowl solo porque ganaron esta semana, pero tampoco puedes demeritar al rival que enfrentaron, tampoco puedes decir que el equipo no se merecía ganar, tampoco te niegues a disfrutar de que el equipo ganó, porque quizás la próxima semana te tragues una derrota y vas a mirar en retrospectiva, es decir, quizás debía haber disfrutado más del triunfo, entonces no nos amarguemos. Al final todos apoyamos a los Patriots y queremos que les vaya bien,
ser objetivo, ser analítico, muy frío, déjenselo a los expertos. Ellos les pagan por decir esas cosas, por no tener emociones, por ser lo más objetivos, pero aún así ellos son subjetivos. ¿Ustedes qué ganan con ser fríos y analíticos? Son aficionados, disfruten el triunfo. Si les duele una derrota, también déjense llevar. Al final, todos vemos el deporte porque nos gusta y porque también es una evasión de la realidad. Porque vamos a ver las cosas todo como lo vemos en la vida real. Que, ay, es que me va mal en la vida, entonces hay que ver todo lo negativo. No, disfruta de tu equipo. Si el equipo te hace feliz y quieres ver todo lo positivo de tu equipo, velo. Qué increíble tener ese tipo de manera de ver la vida. No te lo tomes tan personal. Si el equipo gana o pierde, no es por tu culpa, ni es para hacerte enojar o hacerte reír. Es simplemente cosas que ocurren. Y si ganan, pues con más razón disfrútalo, alégrate que tienes un coreback que que en algún futuro se vuelva el jugador franquicia que tanto hemos esperado post Tom Brady, que tenemos un head coach que parece que está encontrando la manera de que este equipo tenga una identidad y al mismo tiempo gane más partidos, que vuelva a la cima de la NFL. Disfrútalo. Lo poco bueno que tengamos como aficionados, no hay que demeritarlo. Ya habrá momento de hablar de lo malo, cuando el equipo pierda, cuando el equipo esté eliminado. Pero aún así, creo yo que el mejor consejo que les puedo dar como aficionados de los Patriots es no se lo tomen personal. E incluso en el peor momento del equipo, encuentren algo positivo, aunque sea un granito, y quédense con eso. No van a ganar nada si se amargan, la verdad. ¿O a poco les gusta, además de toda la mierda que tienen que aguantar en la semana, todavía tener que aguantar lo que le pasa a este equipo como si les fuera a afectar toda la semana? No, mejor digan, bueno, como la semana pasada, perdieron, sí, cometieron muchos errores, pero May jugó bien, eh, vimos algunas cosas interesantes en la defensiva, qué chido. Y esta semana le ganaron a los Panthers, ¿y qué? El equipo dominó, jugó bien, gustó, jugó su partido más redondo en mucho tiempo. ¿Por qué no disfrutarlo? Nada se los impide. Pero pues eso solamente es algo que yo digo y pues cada quien aceptará, ¿no? Si igual te quieres enojar y decir que este equipo no vale para nada, incluso ganando, adelante. Solamente digo que se disfruta más la vida cuando pues no se es tan negativo y tampoco necesita ser frío y analítico. Eh, Ese tipo de comportamientos pues no va con alguien que lo hace por hobby, la verdad. Si te pagan y para hacer estar enojado todo el tiempo, pues adelante. Pero incluso los analistas profesionales son muy subjetivos, siempre toman el lado de algún equipo, el lado de algún entrenador, el lado de alguien como hater, como fan, y ¿por qué nosotros no? Pero bueno, los Patriots se ponen 2-2, punto 500. La próxima semana viene la gran prueba en Buffalo. Los Patriots enfrentan a los Bills en horario estelar después de un muy buen triunfo en casa contra los Carolina Panthers. Y todo parece brillar otra vez para los Patriots. Ya veremos si esto se mantiene, si el equipo vuelve a cometer los mismos pecados de otras semanas. Pero por ahora, eso es todo. Nos vemos en una próxima edición. Mi nombre es Henry B. Franco. No olviden seguirnos en Facebook, X, antes Twitter, Instagram, suscribirse a YouTube y también en cualquiera de las plataformas de podcast en la cual nos podrían estar escuchando en esta edición. Y nos vemos hasta la próxima nación. Cuídense y tengan un gran inicio de semana.